Pues vamos a iniciar con este tema. Es las guías de práctica clínica para la leucemia aguda linfoblástica, en adultos específicamente, que ya varía bastante de la leucemia aguda en niños. Bueno, mi nombre soy el doctor Francisco Vázquez Zapata, yo soy hematólogo y estoy adscrito aquí al Hospital Orana, al Servicio de Medicina Interna Matutina de Adultos. Bueno, en primer lugar, pues, ¿qué es la leucemia aguda linfoblástica? Es una enfermedad maligna que se caracteriza por una proliferación descontrolada de células linfoides inmaduras, o sea, de linfocitos inmaduros, los cuales pues no tienen una función práctica e invaden la médula ósea y bloquean el resto de la hematopoiesis normal, o sea, bloquean la producción de glóbulos rojos y de plaquetas en la médula ósea. ¿Y cuál es la epidemiología de esta enfermedad? Pues la leucemia aguda tiene una incidencia de 4.5 casos por 100.000 habitantes. Cuando hablamos de personas menores de 4 años de edad, disminuye un poco cuando en la infancia tardía, la adolescencia y adultos jóvenes, y hace un pico nuevamente alrededor de los 50 años de edad hasta un caso por 100.000 habitantes. Y predominantemente es un poquito más común en el sexo masculino que femenino. La tasa de mortalidad de la enfermedad, o sea, cuántos pacientes fallecen por leucemia al año, perdón, aquí en 2012, fue de 6.1 por 100.000 habitantes y se ha mantenido en los últimos años más o menos así. Y a partir de los 35 años, la mortalidad en hombres es de 4.5, en mujeres de 3.8, aquí disminuye. Y su nivel máximo es en los pacientes de 65 años o más, donde la tasa de mortalidad aumenta hasta prácticamente un casi 6.5%. Y bueno, la leucemia aguda linfoblástica, pues hay ciertos signos y síntomas los cuales van a estar presentes en un paciente con leucemia aguda linfoblástica y que nos preocupan. Estos signos y síntomas son fiebre, la presencia de palidez, porque hay paciente que se presenta con fatiga intensa, dolor óseo o articular generalizado. Vamos a regresar un poquito al tema de la fiebre. La fiebre en la leucemia es una fiebre que es de predominio vespertino o nocturno. Aquel paciente que nos dice, doctor, comienza a entrar a la tarde y en la noche y me da fiebre. El dolor óseo, que es característico, que nos indica que hay una infiltración a la médula ósea, es un dolor óseo o articular, pero principalmente es óseo. O sea, duelen los huesos, duelen los brazos, duelen las piernas, duele la región esternal, duelen las costillas. Y en algunos casos puede haber un dolor también de las articulaciones, pero generalmente es un dolor que es a nivel del hueso como tal y que no hay tanto dolor al movilizar la articulación, es un dolor continuo, un dolor solo. El paciente puede tener también síndrome purpúrico hemorrágico. ¿Qué es esto? La púrpura se define como la presencia de petequias, equimosis o hematomas en el cuerpo. Y eso sucede porque hay una disminución del conteo de plaquetas. Cuando el conteo de plaquetas en la sangre disminuye en los pacientes a menos de 20.000 plaquetas, es cuando tenemos un síndrome purpúrico franco, que tenemos la presencia de equimosis, tenemos la presencia de petequias, sobre todo en mucosas, y las petequias en extremidades inferiores, sobre todo por el movimiento y por el trauma indirecto que tienen. Otra característica de los signos que vamos a encontrar es la presencia de adenopatías. Las adenopatías de la leucemia y de las enfermedades malignas son adenopatías no dolorosas, característicamente no duelen. Por eso nosotros decimos que cuando hay un ganglio que duele, es un ganglio que no hay que preocuparse tanto porque muy probablemente sea infeccioso. Pero si hay ganglios en los cuales no hay dolor, entonces esos ganglios pues, pueden ser algo patológico. El paciente tiene un mal estado general,
Se presenta también con síndrome anémico, o sea, cansancio, fatiga muscular general. Y también, así como se presentan aumento de los ganglios, pueden presentarse organomegalias, que son específicamente hepatomegalia y esplenomegalia. La presencia de aumento del tamaño de los ganglios, de aumento del tamaño del hígado y del vaso, es característico de una leucemia aguda de tipo linfoblástico, que es la que nos compete en este. Bueno, las guías de práctica clínica nos muestran este algoritmo diagnóstico de la leucemia aguda linfoblástica. Nos dicen, bueno, en un paciente que tiene una sospecha de una LLA, que es una leucemia linfoblástica aguda, ¿en quién va a sospechar? Pues en el que acabo de mencionar. Algún punto muy importante que se me olvidó mencionar, la evolución de estos pacientes. Como su nombre lo dice, esta enfermedad es una enfermedad aguda. ¿Qué significa esto? Que tiene un inicio pues bastante rápido. Habitualmente lo que hemos visto es que los pacientes comienzan con sintomatología de una semana a un máximo de alrededor de 6 semanas de evolución. Es un cuadro muy rápido, entre 1 y 6 semanas. No vamos a encontrar un paciente que tenga meses de evolución con una leucemia aguda. O sea, si el paciente viene y nos reporta una sintomatología que tiene 6 meses de evolución, vaya, si fuese una leucemia ya estaría muerto en 6 meses. O sea, eso es un cuadro muy agudo. Entonces, la sospecha es de aquel paciente que tenga todos los signos y síntomas que vimos anteriormente y que tenga una evolución corta, una evolución de una semana a 6 semanas de evolución, muy poquito tiempo. La mayoría de los pacientes nos acuden a nosotros por una evolución que es alrededor de menos de 6 semanas. En estos pacientes, el primer estudio que voy a realizar es una biometría hemática completa. La biometría hemática completa es con mucho el estudio más importante para saber o para tener una idea acerca de qué tiene el paciente. Esta biometría hemática completa nos puede decir varias cosas. ¿Cómo se va a presentar el paciente? La presentación habitual de una leucemia en un estudio de biometría hemática es aquel paciente con leucocitosis, con presencia de blastos de sangre periférica, o sea, se habla de leucemia, pero muchas veces el laboratorio no tiene la capacidad de hacer un FLOT, se puede realizar un FLOT y vigilarlo al microscopio. Entonces la biometría hemática nos va a reportar linfocitosis absoluta. Es una cantidad de linfocitos muy alta, muy elevada. Y anemia y trombocitopenia. Esa sería, digamos, la presentación más común de una leucemia. Pero también podemos observar que el paciente puede presentarse con pancitopenia, con disminución de todas las líneas celulares, o a veces, si la leucemia tiene poco tiempo de evolución, de una semana de evolución, a lo mejor vamos a encontrar un paciente que tiene citopenias no tan marcadas, o que tiene una leucocitosis y aún no ha bajado la hemoglobina, o aún no ha bajado todavía de una manera importante las plaquetas, pero tiene una linfocitosis absoluta muy importante. Otros estudios nos ayudan a orientar el diagnóstico de la enfermedad. Son las pruebas de funcionamiento hepático. Y de las pruebas de funcionamiento hepático lo que vemos es básicamente la DHL, la deshidrogenasa láctica, la cual se encuentra muy aumentada. Y eso nos habla de un recambio celular alto. O sea que hay algo que está proliferando las células, están proliferando. El ácido úrico lo vamos a encontrar elevado, que también nos habla que hay una destrucción celular importante, o sea que las células de leucemia, así como se forman, se destruyen. Podemos encontrar en estos pacientes, por la destrucción celular, una falla renal con el incremento de la creatinina también. Cuando los resultados del laboratorio y el cuadro clínico nos orientan a una infiltración a médula ósea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la siguiente parte es realizar un aspirado de médula ósea y el aspirado de médula ósea pues se va a ver al microscopio, se le hace un estudio que se llama una tinción de Wright y con esto podemos ver la morfología de las células. Actualmente el aspirado de médula ósea, digamos que es lo más básico para nosotros en hematología, para hacer el diagnóstico. Nosotros necesitamos clasificar a ese paciente
para saber qué tan grave es la enfermedad, si es una leucemia de alto riesgo o de bajo riesgo, y eso nos va a ayudar para saber cómo se va a comportar. Entonces, junto con la médula ósea, tomamos un estudio de inmunofenotipo, que tomamos una muestra también de médula ósea, y el inmunofenotipo es un estudio que nos va a identificar marcadores que tienen esas células en su superficie que las caracterizan de determinada manera. Si puede ser una leucemia B, una leucemia T, una leucemia B madura, y eso nos va a servir mucho tanto para el pronóstico como para el tratamiento. Tomamos también estudios de citogenética para determinar si el paciente tiene algunas alteraciones genéticas en las células de leucemia que nos indiquen el pronóstico de la enfermedad, qué tan grave es. Y en algunos casos tomamos estudios moleculares para determinar si hay determinadas mutaciones muy específicas que nos van a servir para dirigir tratamiento, como la presencia de algo que se llama cromosoma Filadelfia, por ejemplo. Si los resultados de estos son compatibles con una leucemia aguda, pues entonces evaluamos el riesgo de acuerdo a varias características. Vamos a hablar un poquito de cómo se hace el diagnóstico de una leucemia aguda. La leucemia se diagnostica encontrando 20% o más de células de leucemia, ya sea en la sangre periférica, ya sea en la médula ósea. Y esto es muy importante porque nosotros podemos hacer diagnóstico de una leucemia sin necesidad de hacer una médula ósea. Si el paciente tiene 20% o más de blastos en la sangre periférica, eso es una leucemia por definición. Y eso lo podemos hacer por morfología. Si en dado caso no tuviésemos ninguna manera de poder hacer diagnóstico correcto, en el peor de los casos, por ejemplo, si no tuviésemos agujas para hacer una médula ósea, si no tuviésemos estudios de inmunofenotipo, no tenemos estudios de genética ni nada, y solo tengamos sangre periférica, podemos hacer diagnóstico de la leucemia solo con sangre periférica, con 20% de blastos en médula ósea. No es lo ideal, pero se podría hacer. Y la otra manera de hacer diagnóstico de una leucemia aguda es encontrando una anormalidad genética característica. Hay anormalidades genéticas que nosotros sabemos propias de una leucemia, que ahorita vamos a ver adelante unos ejemplos rápidos, y la detección de esta nos dice que el paciente tiene una leucemia, aunque a lo mejor no cumpla con ese 20% de blastos, es una leucemia por definición. Con el estudio de médula ósea, yo lo único que puedo hacer es clasificar por morfología, o sea, por lo que veo en la forma de las células de la leucemia como L1, L2 o L3. Y esto se basa en el tamaño de la célula, en la presencia de las características de la cromatina, en la presencia de nucleolos, en la forma del núcleo, y aquí te muestra las características que debe tener. Esta clasificación ya prácticamente está en desuso y no tiene ni una utilidad práctica por completo. Para clasificar la leucemia aguda linfoblástica, el inmunofenotipo es un estudio muy básico y este nos va a dar ciertos marcadores que expresan las células de leucemia. Aquí te mencionan unos que dice presencia de TDT, CD1, CD2. CD significa, es Cluster Differentiation o marcador de diferenciación celular. Esas son proteínas que se encuentran en la membrana de las células de leucemia, de los blastos de leucemia, y nos están indicando si la célula pertenece a un linfocito B o a un linfocito T. La presencia, por ejemplo, de CD1, CD2, CD4, CD3, CD5, CD7, CD8, por ejemplo, son características de linfocitos T. Y la presencia de marcadores como CD19, CD79A, CD22, CD20, CD24, CD19, son marcadores de linfocitos de tipo B. Aquí es muy importante porque las leucemias de estirpe T son generalmente muy agresivas y son enfermedades que requieren un trasplante de médula ósea. Y las leucemias de estirpe B, estas son la mayoría, representan el 95% vaya de todas las leucemias que hay,
y estas tienen un comportamiento menos agresivo. Entonces, una vez que nosotros realizamos estos estudios genéticos, pues orientamos a ver si es una leucemia T o es una leucemia B. Independientemente de cualquiera de las dos que sea, a las dos hay que realizar estudios de genética, que es lo que se muestra a la derecha. Y los estudios de genética nos van a orientar hacia el pronóstico del paciente. Entonces, esta tablita nos muestra el pronóstico que tiene un paciente con una leucemia aguda linfoblástica. Hay factores que nosotros decimos que son factores de buen pronóstico y hay factores que consideramos de mal pronóstico. Mal pronóstico, ¿para qué? Mal pronóstico significa que el paciente tiene un elevado riesgo de que el tratamiento no funcione, de que la enfermedad recaiga de la enfermedad. Y que No, ni siquiera la corro. O sea, los factores de buen pronóstico son, en el caso de adultos, de personas adultas, es aquel paciente que tiene menos de 35 años de edad, que debuta con una cantidad no tan alta de glóbulos blancos, menos de 30.000 de glóbulos blancos, en el caso de la leucemia B, o si la leucemia es T, menos de 100.000. Pues su estructura genética, su cariotipo es normal, o que la alteración sean hiperdiploidías. Y la otra es el estado funcional del paciente y si hay infiltración o no al sistema nervioso central. La presencia al diagnóstico de afectación en el sistema nervioso se considera de un mal pronóstico. Y hay factores que nosotros consideramos que son de mal pronóstico. Cuando el paciente tiene más de 35 años, es de mal pronóstico. De hecho, un paciente con leucemia mayor de 60 años de edad es un paciente que tiene un muy mal pronóstico. La mayoría, la mortalidad, la sobrevida de un paciente mayor de 60, 65 años de edad a 5 años es prácticamente de cero. La leucocitosis mayor a 30.000 en caso de leucemia linfoblástica B o mayor a 100.000 en el caso de la T. El inmunofenotipo T como tal se considera de mal pronóstico. La presencia de cromosoma Filadelfia es de mal pronóstico también. La presencia de alteraciones como las que muestran acá, translocación 4, 11 u 8, 14. Y la pérdida de material genético. O sea, cuando el paciente tiene hipodiploidías, cuando tiene menos cromosomas de lo normal, se considera de mal pronóstico. Aquel paciente que al diagnóstico está afectado el sistema nervioso. Aquel paciente que al diagnóstico se encuentra con afectación al sistema nervioso, no sé que se considera de mal pronóstico porque tiene un elevado riesgo de que la enfermedad recaiga. Evaluamos estos factores de riesgo. La presencia de uno de estos factores prácticamente inclina la balanza al mal pronóstico. Si se presenta solo uno de cualquiera de esos que tenga el paciente de mal pronóstico, inclina la balanza y lo consideramos como un paciente de alto riesgo, con solo uno que tenga. Y si no tiene ninguno de los factores de mal pronóstico, pues bueno, lo consideramos como un paciente de riesgo estándar o riesgo habitual. Y esto es importante para nosotros para el tratamiento. Bueno, hay un factor pronóstico más, que este es un factor que nosotros vamos a determinar una vez iniciado el tratamiento de la leucemia. Y se conoce como si el paciente integra remisión después de la quimioterapia primera, que se llama quimioterapia de inducción. Actualmente nosotros hacemos un estudio que se llama enfermedad residual mínima, o ERM, o MRE, en algunos casos lo ven abreviado de esa forma, que significa, es un estudio de inmunofenotipo como el inicial, en el cual se busca específicamente la presencia de esas células que eran blastos y de los marcadores que resultaron positivos en el primer estudio. Ese estudio de enfermedad mínima residual tiene la capacidad de detectar una célula en 10.000 que sea anormal o que sea de leucemia. Si el paciente, después de recibir el tratamiento inicial, que es el tratamiento de inducción a la remisión, se negativiza la enfermedad mínima residual, es un paciente que va a tener una leucemia de buen pronóstico.
Pero si el paciente, terminando la primera fase de tratamiento, que es la fase de inducción a la remisión, aún presenta una cantidad superior a 0.01 blastos en la médula ósea, se considera que es una enfermedad mínima residual positiva y el pronóstico pues es malo. Tiene un alto riesgo de que vaya a recaer y que vaya a complicarse el paciente. Bueno, el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica es un tratamiento bastante complicado y que va por fases. La fase inicial del tratamiento se le conoce como fase de inducción a la remisión. Esa fase de inducción a la remisión nos dura aproximadamente unas 4 semanas y tiene un objetivo. El objetivo de la inducción a la remisión, que es la primera quimioterapia que recibe un paciente, es reducir el 99% de la masa inicial de células de leucemia. Actualmente decimos que es inclusive más alto que eso, es reducir el 99.99% de las células de leucemia, o sea, prácticamente casi todo. Nosotros podemos encontrar células de leucemia con el estudio de enfermedad mínima residual, que es un estudio de inmunofenotipo, que lo que nos hace es buscar aquellas células con los marcadores que ya conocíamos desde un inicio. De allá la importancia de tomar un inmunofenotipo al principio del paciente para que sepamos qué buscar luego. Y si el paciente tiene menos del 99.99% de células, decimos que está en una remisión completa el paciente. El tratamiento es bastante complicado. Incluye una serie de medicamentos. Los principales están aquí mencionados, como los glucocorticoides, que son base en el tratamiento, la prednisona, por ejemplo. Aquí es importante mencionar este medicamento. La prednisona es un medicamento muy común que se utiliza para tratar muchos padecimientos reumatológicos y que está disponible prácticamente de forma fácil en cualquier lado. A veces nosotros nos metemos en líos porque muchas veces recibimos pacientes que no tenían un diagnóstico inicial y que le iniciaron tratamiento con prednisona, por ejemplo, creyendo que era una enfermedad reumatológica a lo mejor. Y actualmente, por ejemplo, en la era COVID, pues los pacientes ven que reciben esteroides a veces. Y a veces este tratamiento con esteroides es un problema grande para los hematólogos porque nos puede encubrir por completo una enfermedad. A veces las leucemias, cuando les das prednisona, logran remitir por completo y puede prácticamente desaparecer la enfermedad y hacer un lío el diagnóstico porque es prácticamente imposible. Cuando eso sucede, muchas veces tenemos que esperar tiempo a que la enfermedad vuelva a brotar o vuelva a aparecer nuevamente. Y bueno, los otros son medicamentos como la vincristina, la antraciclina, las paraginasas, la ciclofosfamida, que son medicamentos que son básicos en el tratamiento. Nosotros empleamos esquemas de tratamiento ya definidos para tratar a un paciente con leucemia. Hay varios que son muy comunes, son empleados en todo el mundo, como son, por ejemplo, el esquema Percevat, el esquema MCR-EUCAL, que está aquí escrito, el esquema Larson, el BFM, o el esquema GRAL, por ejemplo. ¿Existe algún esquema mejor que otro para tratamiento de leucemia? Hay ciertas cosas que nosotros empleamos como reglas básicas para el tratamiento de la leucemia. Una es que si el adulto es joven, si tiene menos de 35 años de edad, usamos esquemas de quimioterapia muy parecidos al que se les da a los niños. Esquemas como, por ejemplo, como GRAL, como BFM, utilizamos en esas personas. Si el paciente tiene más de 35 años, usamos esquemas más intensos, como por ejemplo el Ipercevat, que está aquí mencionado. Y los estudios de genética nos van a dar la pauta para ciertos cambios que vamos a hacer en el tratamiento, como por ejemplo, si el paciente es CD20 positivo, le podemos dar un medicamento que se llama rituximab, que eso mejora mucho su pronóstico. Si el paciente es positivo, por ejemplo, al cromosoma Filadelfia,
podemos usar unos medicamentos que se llaman inhibidores de ITK, como imatinib, dasatinib o nilotinib, para tratarlo, y eso mejora el pronóstico de ese tipo de pacientes. El saber que un paciente es de riesgo bajo o riesgo alto es muy importante, porque aquel paciente que es de riesgo alto es un paciente que debe recibir tratamiento de quimioterapia, la enfermedad, meterla en remisión, que remisión significa que hay menos del 99.99% de blastos en la fábrica de la sangre, y buscar en un paciente de alto riesgo un trasplante. Todos los pacientes de alto riesgo deben de buscarse un trasplante de médula ósea halogénico, o sea, de un donador, para que mejore su sobrevida. Desgraciadamente, en el mundo, nosotros sabemos que las estadísticas nos dicen que la sobrevida global de un paciente con leucemia a 5 años es del 40%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 pacientes diagnosticados con leucemia, 40 van a estar vivos de aquí a 5 años, pero el 60% va a haber fallecido. Eso es en el mundo. En nuestro país, en México, la mortalidad de los pacientes con leucemia es extremadamente más alta que eso. Desgraciadamente, en México, la mortalidad de la leucemia o la sobrevida del paciente con leucemia es de menos del 5% a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que el 95% van a fallecer de aquí a 5 años y solo 5% van a estar vivos. ¿Por qué sucede esto en México? Son múltiples las causas. Van desde el acceso al trasplante, el acceso a medicamentos, la oportunidad del diagnóstico del paciente, y bueno, y condiciones que aún no hemos investigado del todo, que son condiciones genéticas del paciente. Nuestros pacientes sufren más la toxicidad por quimioterapia que los pacientes norteamericanos o europeos. Les va peor, vaya, y tiene una mortalidad más alta por complicaciones quimioterapéuticas. Bueno, esta es igual un esquemita acerca de las fases de tratamiento, y es bastante complicado. Vaya, muchos de estos esquemas ni nosotros lo tenemos en la cabeza por completo. Tenemos nuestros esquemas guardados, y cada vez que revisamos un paciente por la toxicidad, por la gravedad y lo que puede significar un error, revisamos todos los esquemas y calculamos las dosis de quimioterapia por paciente, y lo volvemos a revisar aunque ya no los conozcamos. Este, por ejemplo, es un esquema de tratamiento que se llama MCR o CAL, que es como que un ejemplo clásico de esquema de quimioterapia. Y las fases son varias. Hay una fase 1, que es la fase de inducción a la remisión. Luego viene una fase de consolidación. Y luego hay una fase de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo tarda tratar un paciente con leucemia? Pues el paciente puede estar con quimioterapia hasta 3 años más o menos en promedio. El tratamiento de inducción es 1 mes. El tratamiento de consolidación nos puede llevar 2 o 3 meses o más. Y vaya, el paciente puede estar en quimio entre 4 y 8 meses, quimioterapia intensa, con múltiples ingresos hospitalarios, y un tratamiento de mantenimiento mínimo de 2 años de tratamiento de quimioterapia tomado y aplicación mensual de quimioterapia. Son casi 3 años de tratamiento. Nosotros en la leucemia nunca hablamos de curación. El paciente solo se cura después de haber terminado todo su tratamiento y mantenerse con la enfermedad en remisión. Y si después de que el paciente permanezca por más de 10 años con la enfermedad inactiva, decimos que el paciente está curado. Entonces, es un paciente que vamos a ver por muchos años. Cada paciente que nos llega con leucemia nos lleva muchísimo tiempo de tratamiento, años de tratamiento y años de seguimiento. Creo que esta es la última diapositiva. Y aquí terminamos. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algo que comentar? Ya está ubicada. Hola, Doc, una pregunta. En el caso de estos pacientes de leucemia, ¿también se utilizan como primera línea, segunda línea, tercera línea los medicamentos quimioterápicos? En el caso de la leucemia es diferente. Tenemos esquemas de tratamiento de quimioterapia y no existe como tal una primera línea, una segunda línea o una tercera línea.
prácticamente usamos, como mencioné, en el caso de un paciente joven menor de 35 años, un esquema similar al que se emplea en niños. Cualquiera es bueno, ¿sale? La elección se basa en el esquema que más puedas manejar, con el cual estés más familiarizado y que lo conozcas y que tengas la disponibilidad de todos los medicamentos para aplicarlo por completo. No existe como tal una primera línea. Enterado, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Y si no, pues de todas maneras les van a llegar un pequeño cuestionario de 6 preguntas por allá. Bueno, pues creo que eso sería todo y terminamos entonces.